¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Estamos comenzando el año 2025 aquí en 5 razones para poder pasar por alto las ofensas. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de 5 razones para pasar por alto las ofensas? Los voy a invitar a que vamos al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11, en el cual nos dice lo siguiente. La cordura del hombre detiene su furor y, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Entendieron? Antes de que yo empiece a reflexionarlo, dice que un hombre sensato, tranquilo, una mujer tranquila, sensata, detiene el enojo, detiene el enojo, no se sale de sus cabales. Y así su honra queda bien porque ella pasa por alto la ofensa. Esa ofensa no hace que se salga de los cabales. Es cuerda, es hijo de Dios, es hija de Dios. Es algo que debemos trabajar, que debo trabajar. La cordura del hombre detiene su furor y su honra, la ganancia, lo que lo destaca es que pasa por alto las ofensas. Proverbios 19:11. Voy a leerlo de la traducción lenguaje actual, el mismo proverbio. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Vivimos en tiempos difíciles, sobre todo en una sociedad muy violenta. Todas las personas tenemos problemas y no todas tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso es algo que yo creo que todos ya más o menos sabemos. Es lo que dije al principio. Nosotros cuando Cristo no está en el corazón de una persona, lo único que puede haber en esa persona es enojo, rabia, ira, frustración. Mucho más cuando estás viviendo situaciones difíciles, sale la ira, sale la rabia porque no está Cristo en tu corazón. No está viviendo Cristo en tu corazón y es por eso que muchas personas deben ir mejorando su relación con el Señor. Yo también me incluyo. La reacción de las personas muchas veces no corresponde a lo que aparentamos ser, sino que a lo que hay en nuestro interior. Lo que motiva las palabras y las acciones es lo que hay en la mente y en el corazón. Si hay odio, si hay amargura, ira, no puede haber reacciones benignas ni palabras amables. En el tiempo de la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad violenta, tóxica, fuerte, con valores muy trastocados, tenemos que entender y comprender que sí vale la pena. Vale la pena refrenar nuestro carácter, que sí vale la pena ser gobernados por el Espíritu Santo y no por nuestro enojo o por nuestras iras. Vale mucho la pena, sobre todo en esta ciudad, en esta época, en estos tiempos de violencia. Veamos 5 razones por las cuales vale la pena pasar por alto las ofensas. Cordura, característica que resalta en una persona que es prudente y que es sensata. La cordura en el momento de la ofensa, cuando me estén criticando, mi sensatez, mi prudencia, mi cordura, me puede llevar a reflexionar todo lo que puedo ir manejando, que puede trastocar mi vida y que se puede volver en violencia. Todo lo que puedo perder si reacciono de manera violenta, sin cordura. El ejemplo de una amistad se puede perder por una reacción sin sabiduría. Se puede perder una oportunidad.
por una mala reacción. Vamos entendiendo que ¿por qué vale la pena pasar por alto las ofensas? ¿Y lo estoy diciendo yo? No, lo está diciendo la palabra del Señor. Nos dice en el versículo 11, la cordura, traducción lenguaje actual, es de sabios. Vamos trabajando, amigos, hagamos práctica la palabra del Señor para nuestra vida. Nosotros generalmente trabajamos en automático, muchas veces lo he dicho, decimos somos cristianos, pero de ahí no pasamos al hacer, al estar ahí poniendo en práctica la palabra del Señor. La cordura, debemos tenerla como algo que Dios nos ha dejado, que nos ayuda a perder amistades, oportunidades, trabajos, familia. No es algo tan simple. La cordura retiene, dice que la cordura del hombre detiene su furor. Estamos viendo las razones por qué vale la pena pasar por alto las ofensas. Cuando nosotros tomamos decisiones, aunque sea difícil, de pasar por alto lo que esa ofensa que alguien nos pueda estar demostrando, la sabiduría de Dios debe estar dominando mi vida. Y por el contrario, cuando me dejo llevar por la ira, por la soberbia, me comporto como un necio. Ahí no está la sabiduría de Dios en mí, porque es falto de cordura. ¿Por qué vale la pena pasar por alto las ofensas? La primera razón es porque es de sabio, dice el Señor. La segunda, ¿por qué vale la pena pasar por alto las ofensas? Porque da honra a mi vida. Da honra a mi vida. ¿Qué dice el versículo? Dice, y su honra es pasar por alto las ofensas. Proverbios 19:11. Da honra a mi vida. Aquí aplica la palabra honra. No se ponga al mismo nivel de un necio. Nosotros somos sabios por el Espíritu Santo. Porque cuando nos involucramos en un dime que te diré con alguien, ofendiendo, agrediendo a la persona, lo único que estoy demostrando es que es mi insensatez, no mi valentía, ni mi fortaleza, sino que mi necedad. Da honra que yo pase por alto las ofensas, porque cuando nos involucramos en un dime y diré, te lo vuelvo a decir, quedamos mal nosotros. La honra es la fama que ganamos de las personas. Es el reconocimiento que se le da a una persona que se ve que trabaja con prudencia, con la sabiduría de Dios. Ninguno de nosotros necesita la fama de ser un peleonero, un conflictivo. Ninguno de nosotros necesita la fama de ser una persona con ira. Nos da honra, lo que nos da honra es la buena fama. Cuando podemos ser pacientes, cuando podemos controlar nuestro carácter, es lo que a nosotros nos da honra a nuestra vida. Por eso, ¿vale la pena pasar por alto las ofensas? Sí, esa es la segunda. Pasar por alto la ofensa nos ayuda a que persevere nuestro testimonio. ¿A qué me refiero? Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honrable. Traducción lenguaje actual. La mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. Una pequeña locura, una mala palabra, un momento, solo un momento de eso se requiere para echar a perder todo un testimonio. Solo un momento puede echar a perder, destruir años de buen testimonio. Lo dice alguien que ha pasado por eso. ¿De cuántas pequeñas locuras
nos arrepentimos en nuestra vida hoy en día? ¿De cuántas, hagamos una ayuda a memoria, de cuántas pequeñas locuras a lo mejor usted se está acordando que se arrepiente en su vida? ¿Cuántas palabras que nunca debieron de haber sido pronunciadas por su boca? ¿Cuánto daño hemos hecho a nuestras familias por nuestras pequeñas locuras, si las llamamos pequeñas? Porque si ha hecho grandes locuras, ha tenido su consecuencia. Cuando se pierde la credibilidad no se puede recuperar, cuesta un mundo. Cuando a causa de nuestros errores perdemos algo que yo siempre, no siempre, pero ahora he aprendido más. Lo que más duele es recuperar la confianza. En el trabajo, en la familia, no sé, pues depende de la situación que estén pasando, pero cuando uno comete esas locuras, cuando cometemos errores, eso que hemos ganado, confianza, tranquilidad, se pierde, es lo que más duele. Pero ¿cuántas veces a causa de nuestros errores, hemos perdido esa credibilidad? Es por eso que una de las razones por las cuales vale la pena pasar por alto las ofensas, yo ya me estaba hablando en otro tema, es porque da honra a nuestras vidas, porque demuestra sabiduría, porque demuestra que sirve para no perder el buen testimonio. Cuando se pierde la credibilidad, cuesta un montón recuperar. Una pequeña locura en tu vida puede hasta llevarte a la cárcel. Nos puede hacer que nos arrepintamos toda la vida. Cuidados, hermanos. Tómense del Señor. Tómense del Señor y recuerden, es de sabios tener paciencia. Y es más honroso perdonar la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto las ofensas. ¿Por qué vale la pena pasar por alto las ofensas? Estamos analizando Proverbios, capítulo 19, 11. Ahí nos está hablando el Señor. Porque demostramos nuestra fortaleza si pasamos por alto las ofensas. Proverbios 16, 32 nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. Traducción lenguaje actual. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. No es fuerte el que más golpea, el que más grita. La Biblia nos enseña que la verdadera fortaleza, ¿dónde radica? Radica en el dominio propio. Dominio propio significa tener poder sobre nosotros mismos, gobernarnos a nosotros mismos. Si tengo dominio propio sobre mis reacciones, soy verdaderamente fuerte. Y si tengo dominio de mis propias reacciones, de mi cuerpo, de mi pensar, de mi hablar, de mi dialecto, el dominio propio me hace fuerte. ¿Por qué? Porque es en Cristo. Porque el Espíritu que mora en mí, el Espíritu de Dios que mora en mí, nos da dominio propio. Y un hombre, cuando es lleno del Espíritu, es el Espíritu quien gobierna al hombre. No es el hombre quien gobierna o manda al Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos siendo nuevas criaturas, estamos siendo transformados. Empezamos aquí a trabajar el fruto del Espíritu. Y en ese fruto, dominio propio. Si tengo dominio sobre mis reacciones, soy verdaderamente fuerte. Quinta y última razón por qué vale la pena pasar por alto las ofensas, queridos hermanos, este año que está recién comenzando. Y si el año 24 fue de muchas ofensas y tuviste que pasar por alto muchas ofensas, y para los que no las pudimos pasar a lo mejor,
Aquí hay 5 razones que nos está dando la palabra de Dios para pasar por alto las ofensas este año 2025. Porque literalmente vale la pena pasar por alto las ofensas porque te puede salvar la vida. Estamos viviendo en un mundo muy caótico, queridos hermanos, jóvenes. Estamos viviendo en un mundo muy violento. Estamos viviendo en una época donde no sabemos cómo reacciona la gente. La palabra del Señor nos dice que pasar por alto es de sabio. La palabra lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo ni lo estoy conjurando como un brujo, no. La palabra del Señor me dice, es de sabio tener paciencia en ese semáforo, en esa esquina, en ese paradero. Es sabio, querido hermano, tener paciencia. La cordura del hombre detiene su furor. Es más honroso perdonar la ofensa que entrar en la discusión. La palabra misma me lo está diciendo. Y literalmente, la última razón por la cual vale la pena pasar por alto las ofensas, literal, es porque puede salvar tu vida. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Mucha atención todos. Voy a bajarle el volumen. Mucha atención todos. Eclesiastés 9:4. Lo voy a leer en Reina Valera y traducción lenguaje actual. Estamos hablando en Bienaventurados 5 razones para pasar por alto que vale la pena pasar por alto las ofensas. Y hemos llegado a la última. Y la última nos dice que literalmente pasar por alto las ofensas puede salvar nuestras vidas. Lo digo yo, vamos a Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Extraordinaria la palabra del Señor. No les acabo de decir que para cada problema aquí hay una respuesta, hermano. Traducción lenguaje actual. Otra versión de la palabra del Señor. No hay mucho donde elegir. Aunque mientras haya vida, hay esperanza. Por eso digo, más vale plebeyo vivo que rey muerto. Es mejor que digan aquí corrió a que digan aquí murió. Me río no por lo que estoy diciendo, sino que hace un calor tremendo aquí en los estudios de Bienaventurados. Voy a tener que solucionar el problema del calor, porque si no va a ser algo muy complicado en cuanto a la sensación térmica en los programas. 5 razones por las que vale la pena pasar por alto las ofensas a través de la palabra del Señor. Hagámoslo por nuestras familias. Ellos nos necesitan, amigos. Pasen por alto las ofensas. Recordemos que estamos viviendo en un mundo que está dominado por el rey de la mentira, por el diablo, por Satanás. Está la violencia a flor de piel. Uno que es diferente, uno que es Cristo, uno que es prudente, va a querer dejar a su familia sola. No. Hagámoslo por nuestras familias también, si es que no les convenció ninguno de los versículos que le acabamos de leer, toda la reflexión. Pasen por alto las ofensas, porque realmente pasar por alto las ofensas en el mundo que vivimos hoy les puede salvar la vida. Es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. No se compliquen. No entren en el afán. Vayan al Señor después a descansar. Hagámoslo por nuestras familias por último. Que Dios les bendiga sus vidas. Esto es Bienaventurado. Solideo Gloria.